De la información económica, Maritza Sáenz, periodista de RPP Economía, y bueno, le dejamos plantear la pregunta también. ¿Cuánto ha avanzado la producción de alimentos agrícolas y pecuarios en los últimos 10 años en el país, en esta última década? Maritza, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Jorge, compañeros? Hoy, efectivamente, el INEI expuso los resultados de la encuesta nacional agropecuaria, una encuesta que no se actualiza desde hace 10 años y nos pinta un poco el panorama de cómo va el sector agropecuario, que es el encargado de la producción de alimentos y también tanto agrícolas como cárnicos. ¿Y qué es lo que hemos visto en estos resultados? Es que la gran mayoría de unidades productoras pues se está dedicando a la agricultura familiar. Cuando hablamos de unidades productoras vamos a hablar del espacio, el terreno que tiene un agricultor que le garantice conseguir el dinerito suficiente para poder subsistir, manejar su economía, ¿no? Esto también pues le tiene que generar rentabilidad. Ahora, ¿cuál es el problema de que se priorice o que esté pues predominando la agricultura familiar en el país? Es que la mitad de estas unidades o estos agricultores dedicados a este sector no tienen pues la implementación de la tecnología para poder generar mejor producción, ¿no? Cuando hablamos de producción no estamos hablando de la cantidad de terreno, sino de cuánta cosecha puede traer su parcela, cuántas toneladas de papa le da, cuántas toneladas de zanahoria. ¿Y qué es lo que pasa? Que alrededor del 49.3% de unidades productoras no tienen, por ejemplo, más de 2 hectáreas de terreno y sobre todo no tienen ni siquiera riego tecnificado o de repente han implementado las semillas, ¿no? Y esto en donde se concentra en regiones donde también se está concentrando la pobreza, como por ejemplo en la selva, que estamos teniendo a Loreto, a Amazonas, a San Martín, pero también en la Sierra Central como Pasco y por supuesto también se está concentrando en la región de Puno, que está al sur del Perú. Esto preocupa, ¿por qué? Porque impacta directamente en los ingresos de las familias dedicadas a esto, sobre todo porque la mayoría son adultos mayores, mayores de 60 años y por supuesto también están obligando a dedicarse a otras actividades como el comercio y el transporte porque no les da el dinero suficiente para poder sostener su economía. Panorama complejo. Muchas gracias, Maritza Sáenz, periodista de RPP Economía. Nos vamos de inmediato, rápidamente regresamos.